30 de agosto de 2005. New Orleans está bajo el agua. El huracán Katrina había roto los diques y el 80% de la ciudad se había convertido en un lago tóxico. Decenas de miles de personas estaban atrapadas en techos, áticos y autopistas elevadas sin comida, sin agua y sin esperanza. Como cosa rara, el gobierno federal tardaba en responder. La Guardia Costera hacía lo que podía, pero era insuficiente. Y mientras los funcionarios debatían como locos los protocolos a seguir, la gente moría. Entonces un político local tomó una decisión que cambiaría la historia del rescate civil. El ex senador estatal de Luisiana, Nick Autrox, apareció en la televisión local y lanzó una súplica desesperada. Él dijo: mi gente se está muriendo, necesito ayuda. Este señor le pidió a los civiles con botes que se reunieran al día siguiente en el estacionamiento de la Arcadia Mall en Lafayette. Este señor lo que estaba esperando era que aparecieran unas 25 lanchas, pero la mañana siguiente, entre 350 y 400 lanchas esperaban en el estacionamiento. Estamos hablando de hombres y mujeres comunes, dueños de embarcaciones de pesca, de recreo, airboats, canoas e incluso kayaks. Gente que no tenía ningún tipo de entrenamiento militar ni certificaciones de rescate, pero tenían algo mucho más importante, que es el conocimiento de los pantanos de Luisiana y la voluntad de hacer algo al respecto. Formaron así un convoy de 13 kilómetros y recorrieron las 2 horas de camino hacia lo que podríamos decir que era el infierno. Cuando llegaron, los agentes de policía intentaron detenerlos. Les dijeron que no tenían autorización y que no estaban capacitados, que se fueran. Pero ¿saben qué? Ellos no se fueron. Sin radios oficiales, usando comunicaciones rudimentarias y la misma red del boca a boca, comenzaron a navegar por las calles, que ya no eran calles, rescataron a personas atrapadas en áticos donde el agua llegaba al techo, sacaron a familias enteras de tejados donde habían pasado días sin comida. No le pidieron a nadie ningún tipo de identificación, no pidieron permiso ni nada. La única métrica que ellos seguían era cuántas personas podían sacar del agua. Mira, se estima que esta flotilla civil improvisada rescató a más de 10.000 personas en los días críticos posteriores al desastre. En este episodio de Cosas Muy Importantes Radio, les vamos a hablar de héroes sin El capa. grupo Muy Importante presentan Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico intentando remar en un mar de locuras y tercermundismo crónico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Voy hablando de héroes sin capa, muy importantes. Mira, a propósito de lo que nos ha ocurrido recientemente en nuestro país, el doble sismo catastrófico y las más de 800 réplicas que ya llevamos para la fecha, estamos a 3 de julio, no, mentira, estamos a 1 de julio, ya yo no sé ni qué día es. El hecho es que, bueno, seguimos en medio de la contingencia, eh, pero hay que seguir, y parte del acompañamiento que queremos darle a las personas que nos escuchan desde la radio es con algunas historias que, además de elevar un poco la esperanza, ayuden también a distraerse un poco y bueno, y agarrar fuerzas para continuar, porque tenemos mucho trabajo por delante. Exacto, así que amigos muy importantes, si no nos escuchan del mejor ánimo del mundo, bueno, ustedes podrán imaginar por qué. Entiendan que sobrevivimos a un terremoto, a O 2 terremotos, de hecho. entre todas las cosas, Sí. sí, o sea, ya este año está potente, ¿sabes? Quienes sean seguidores fieles de Cosas Muy Importantes saben que nosotros tenemos una trayectoria de más de 6 años donde hemos ido tachando en el checklist varias cositas y sí, pues no teníamos el terremoto, capo, ahora lo tenemos. Bueno, cosas muy importantes, arrancó con una pandemia. Arrancó con la pandemia, pero bueno, ahora estamos tachando el Yo, checklist, el yo, estaba, terremoto. yo estaba pensando que nuestro hijo menor, el del medio, El del medio, Marcelo. lo ha vivido todo. Bueno, y Mateo, el Sí, mayor pero también. Mateo vivió lo bueno. Claro, Mateo alcanzó a comerse unas verdes, perdón, unas maduras y no solo las verdes. El Sí, pobre Marcelo comió pura verde. es que yo creo que ni siquiera ha comido. Él nació y la mata de mango estaba vacía. Pero bueno, aquí estamos para, como decíamos, contarles algunas historias de héroes sin capa. Este programa especial fue transmitido en Kiss FM el miércoles 1 de julio. Desde la radio hemos brindado también un acompañamiento dentro de lo que se denomina una transmisión especial de solidaridad. Y quisimos traerlo también para las plataformas de podcast. Primero, señores, porque necesitamos continuar.
Necesitamos continuar por nuestra salud mental y porque también sabemos que muchas personas necesitan distraerse y acompañarse y el podcast es una gran compañía. Pero también porque necesitamos que nos escuchen en Spotify porque aunque es una mínima fuente de ingresos, es una fuente de ingresos. Entonces queremos, nosotros no estamos abriendo campañas de GoFundMe ni nada de eso, pero necesitamos producir, necesitamos salir adelante, ¿no? Porque si bien no sufrimos daños materiales, estamos también intentando ayudar a otras personas que no corrieron con la misma suerte y bueno, hay que seguir. Entonces los invito a que si escuchan este episodio, aprovechen y escuchen otros también, porque eso siempre nos ayuda. Y vamos a aprovechar también de recordarles que tenemos el Patreon para quienes se quieran sumar a nuestro chat de WhatsApp muy importante. Por ahí compartimos con nuestro selecto grupo de amigos muy importantes. Una cosa bien importante, o sea, muy, todo es muy importante, pero bueno, nosotros escuchamos noticias de un italiano que es maravilloso Sí, Beto. y a mí se me quedó grabado algo de lo que él dice. Él dice que la manera de mantenerse ecuánime ante lo que sucede y poder tener Y poder contar la verdad sin tener un lado parcializado. es que el ingreso provenga de ustedes, los que nos escuchan, Exactamente. y no de una casa matriz que nos pueda... obligue a tener una línea editorial. Exacto. Entonces, la independencia de cosas muy importantes y la libertad para hablar de ciertos temas viene precisamente del apoyo que ustedes nos brinden. Entonces, bueno, gracias a quienes se han suscrito a nuestro Patreon, a nuestros amigos muy importantes. Eviten que nos vendamos al mal. Patreon.com/cosas muy importantes. ¿No sentiste como que tembló ahorita? ¿No? Nada. ¿No? Ok. Bueno. Comenzamos con contándoles, les estábamos narrando de lo que fue el huracán Katrina, cómo se forma la flotilla civil de Luisiana, donde de verdad que hicieron un trabajo increíble a pesar de la negativa o la incompetencia del gobierno. Ahora, ¿qué es lo que hizo la Cayun Navy que fuera tan efectiva? Fíjate, es la combinación perfecta de lo que es el conocimiento local, la desesperación y la falta absoluta de burocracia. Es decir, actuaron en el momento que tenían que actuar. Y conocían el sitio. Exacto. Por eso es que es tan importante dejar al local, al que es de ahí, colaborar y no sacarlo, porque nadie conoce mejor ese sitio que el que es de ahí. Ahora bien, mientras las agencias gubernamentales discutían protocolos, estos hombres y mujeres que habían navegado esos pantanos toda su vida sabían exactamente por dónde meterse, no necesitaban mapas satelitales, necesitaban un bote y ganas. Y como muchas veces pasa, la burocracia fue un obstáculo, no una ayuda. Es que eso es siempre, o sea, la burocracia realmente es una peste. Para mí es la peste del siglo XX y XXI. Uh-huh. Algunos voluntarios fueron detenidos o rechazados al principio, pero los que persistieron se convirtieron en la única esperanza para miles de personas. Dos lecciones centrales que nos quedan de este caso del huracán Katrina. El conocimiento local es un superpoder. Nadie conocía mejor esos canales que los pescadores y cazadores que allí vivían. Y la solidaridad civil espontánea es a menudo la respuesta más rápida cuando las instituciones fallan. Eso lo vivimos nosotros, lo estamos viviendo. Como esa solidaridad civil espontánea ha sido invaluable. La primera respuesta. Es completamente invaluable. Ante el abandono, y yo diría que más que el abandono, porque es que lo que nos está pasando, y eso sí lo puedo decir en este episodio porque esto sale en el podcast, en las plataformas de podcast, es que nosotros, en nuestro caso particular, lo que estamos viviendo ahorita no es la ausencia de autoridad, sino que estamos trabajando con la autoridad en contra. Así es como se siente. Sí. Es más rudo todavía, porque no es que me desatendieron, es que me lo están haciendo difícil. Estamos hablando de unas personas que les gusta mantener el control de absolutamente todo. Entonces, con tal de controlar la narrativa, han hecho unas torpezas tan grandes y bueno, ya veremos en qué termina esto, pero bueno. Bueno, pero es lo que hemos hablado siempre. Los sociópatas que nos gobiernan. Exactamente. Están desatados los sociópatas que nos gobiernan, señores. Pero bueno, volviendo a la Cajun Navy. Mira, ellos no tenían líder, no tenían una cadena de mando, tenían un propósito y eso fue más que suficiente. Uh-huh. Después de Katrina, la Cayun Navy se formalizó y hoy en día es una organización registrada que ha respondido a huracanes como el Harvey, Florence y el Ida.
pero su espíritu sigue siendo el mismo. Estamos hablando de civiles con botes que no esperan permiso para salvar vidas. Así es. Más allá de los datos, de los mapas de riesgo o de la magnitud medida en escalas técnicas, lo que realmente queda es la huella humana. Detrás de cada cifra hay historias, hogares transformados y una comunidad que hoy intenta levantarse entre el polvo y la incertidumbre. Hoy nos toca vivir el presente con la solidaridad como bandera. La resiliencia no es la ausencia de miedo ni de dolor, es la capacidad de sostenernos unos a otros cuando el suelo se mueve bajo nuestros pies. Desde Cosas Muy Importantes enviamos un abrazo profundo a cada familia afectada, a quienes han perdido su tranquilidad y a quienes hoy trabajan sin descanso en las labores de rescate y apoyo. Que este duelo sea también un recordatorio de nuestra capacidad de unión. Venezuela, nos acompañamos en el sentimiento y en la esperanza de salir adelante, paso a paso. Estamos de regreso en Cosas Muy Importantes Radio, hoy hablando de héroes sin capa. Disculpe. Ok, Federico, ¿todo bien? Mira, ya hablamos del caso del huracán Katrina, cómo se formó este grupo civil que en sus barcos, en sus lanchas, fueron y rescataron a más de 10.000 personas y después del huracán Katrina, ellos se instauraron como un equipo de rescate y ha ayudado a miles de personas a lo largo de diferentes situaciones naturales terribles. Ahorita les vamos a hablar de un caso que todos recordamos porque es relativamente reciente, aunque ya se cumplen 16 años de este caso. Yo lo siento como que pasó hace poco, que fue el de los mineros de la mina San José en Chile en el año 2010. Yo no voy a olvidar este caso por algo que sucedió al final. El que tenía la esposa. No, pero no lo cuente, vamos a dejarlo hasta el final, porque a lo mejor hay gente que no tiene ni idea. Sí, es verdad, pero es eso verdad. fue... Ese caso fue icónico. Ok, pero bueno, vamos a arrancar. Fíjense, el 5 de agosto del 2010, en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, un derrumbe masivo en la mina de San José cambió la vida de 33 familias para siempre. Un bloque de roca de 700.000 toneladas colapsó, bloqueando la rampa de acceso y dejando a estos mineros atrapados a 700 metros de profundidad. 700 metros, eso es como 2 torres de la altura de la Torre Eiffel, una sobre otra, para que se hagan la idea, ¿no? Durante los primeros 17 días no hubo contacto con la superficie. Los mineros apenas contaban con un refugio de 50 metros cuadrados, el tamaño de un apartamento pequeño, y raciones de comidas diseñadas para 2 días. Las racionaron a 1 cucharada de atún y medio vaso de leche cada 48 horas. 33 hombres, 17 días, 1 cucharada de atún cada 2 días. El punto de inflexión llegó el 22 de agosto. Una sonda perforó la roca y al ser retirada, los rescatistas encontraron una nota atada a la punta, escrita con letras rojas, en marcador. Decía, estamos bien en el refugio, los 33. Ese momento cambió la naturaleza del rescate. Pasó de ser una búsqueda de cuerpos a una operación de ingeniería global. El mundo entero se volcó al rescate. Deben recordar en los medios cómo fue esto, ¿no? Se diseñó la cápsula Fénix 2, construida por la Armada de Chile con la asesoría de la NASA. Este era un cilindro de metal de apenas 53 centímetros de diámetro. El espacio justo para que un hombre adulto cupiera dentro, con un sistema de poleas que lo subiría y lo bajaría por un pozo de 622 metros. Ahora, ¿cómo sobrevivieron estos señores desde el punto de vista psicológico? Fíjense, ahí está la lección más importante de esto. El minero Luis Ursúa asumió el liderazgo de estos 33. Estableció turnos, organizó la limpieza y distribuyó las tareas. Creó una estructura social dentro de este caos. Cuando el primer minero, Florencio Ábalos, emergió a la superficie el 13 de octubre, habían pasado 69 días. 69 días, casi 2 meses y medio. Todos sobrevivieron. La lección es clara: en situaciones límites, la jerarquía y el propósito común son tan vitales, señores, como el oxígeno. Increíble. El orden, la organización, eso es esencial. Fíjense, el siguiente caso también es bastante reciente y yo recuerdo haber estado pegado al televisor viendo esto, ¿no? Por ahora. Pasamos de las minas chilenas a lo que vendrían siendo las cuevas de Tailandia. Esto fue en 2018, ¿no? Esto fue en el 2018. 8 años después de la tragedia de los mineros. Estamos hablando un grupo de niños que estaban haciendo una excursión. Sí, señor.
El 23 de junio del 2018, 12 niños de un equipo de fútbol, el Wild Boars, y su entrenador entraron a la cueva Tham Luang. Un monzón prematuro inundó los túneles y quedaron atrapados en una repisa a 4 kilómetros de la entrada. 4 kilómetros con el agua subiendo, sin comida y sin luz. El rescate era técnicamente imposible. El trayecto implicaba buceo espeleológico avanzado. Estamos hablando de buceo en cuevas, que es probablemente el más peligroso de todos los buceos. Sí. Las corrientes eran tan fuertes que los buzos profesionales tenían que nadar contra ella con una visibilidad casi nula. Nadie en toda la historia del buceo había intentado algo así solamente. Y con niños. Y con niños menos. Ahora, ¿qué hicieron? Tomaron una decisión ética y técnica sin precedentes. Decidieron anestesiar a los niños. Equipos de anestesiólogos diseñaron protocolos para sedar a los menores con distintos medicamentos, mantenerlos inconscientes, mientras los buzos los trasladaban a través de las cámaras sumergidas. Cada niño fue llevado en una camilla especial, con el rostro cubierto por una máscara de oxígeno, completamente dormido. Y funcionó. Uh-huh. Fíjense, el rescate culminó el 10 de julio, tras 18 días. Participaron más de 10.000 personas de 20 países. Fue una demostración de diplomacia técnica. La necesidad de salvar vidas eliminó cualquier frontera política. Ahora nos quedan 3 lecciones de este caso. La cooperación internacional funciona cuando el objetivo es claro. La innovación médica puede resolver problemas técnicos aparentemente imposibles. Y a veces la solución más ética es la más radical. Esto son las enseñanzas que nos quedan de este rescate de la cueva en Tailandia de estos niños. ¿Recuerdan el equipo de fútbol? Hicieron un documental, Sí. Creo que hicieron una película también. Sí. Ahora, no contamos lo del minero chileno. Resulta que uno de estos 33 desgraciados que se quedaron abajo de... Ay, pobrecito, sí. Esa es la palabra que los describe. Sí, claro, Cualquiera la que- desgracia. La desgracia. Pero este era más desgraciado todavía porque mientras él estaba abajo y dio señales de que había sobrevivido, le aparecieron 2 esposas. Exacto. Pero las 2 esposas, lejos de pelearse en ese momento, ¿no? Al darse cuenta de la situación, decidieron aliarse, a esperar que él saliera. Ahora, ¿qué pasó con él cuando salió? No lo sé. No lo sé. Pero a él lo estaban esperando 2 señoras afuera. Probablemente fue el último que salió. Yo creo Así que, que salió yo no de quiero último. salir. Exacto. Mira, vamos a escuchar otro tema y al regreso venimos con un caso que es muy bonito, que es la cadena humana. Esto ocurrió en Florida en el año 2017, pero se lo vamos a contar en la próxima parte luego de este tema. Ya estamos de regreso con cosas muy importantes. Temazo de Foo Fighters. Héroes, My Hero se llama este tema. Hoy hablando de héroes, por eso es que lo pusimos. Pero bueno, estábamos hablando en la parte anterior del caso de los mineros de Chile, hablamos también de la cueva de Tailandia, de aquellos niñitos del equipo de fútbol que estaban haciendo una excursión. Y al principio les hablamos sobre el huracán Katrina, el devastador huracán Katrina, de donde surge un equipo de rescate que se consolidó y se formalizó luego de estos hechos, de civiles, ante la incompetencia del Estado y de la respuesta inmediata. Ellos crean este grupo de civiles rescatistas y que hoy en día pues ya han rescatado miles de personas en situaciones similares. Pero vamos a hablarles de un caso que es muy lindo porque además muestra la acción, no sé cómo decirlo, porque Es muy directo. es muy directo. Sí, esa es la palabra, Y es ¿no? con lo que tienes tus manos. Exacto. Más nada, la cadena humana de Panama City. Cuéntame más. Fíjate, el 8 de julio del 2017 en Panama City Beach, en Florida, una familia de 9 personas quedó atrapada en una corriente de resaca. Al que le haya pasado eso, sabe que eso es completamente aterrador. Sí, sí, O sea, sí, sí. simplemente tú estás flotando y de repente Te agarró esa te agarró la y- corriente y bueno. La madre de esta familia, Roberta Ursley, ve a sus hijos de 8 y 11 años siendo arrastrados mar adentro. Corre a rescatarlos y queda atrapada también. Su esposo, su madre, su sobrino y otros familiares entraron al agua y todos quedaron atrapados. ¡Qué terrible! 9 personas, una corriente de resaca y ningún salvavidas cerca. Ahora, los socorristas llegaron, pero sus motos de agua fallaron. La familia estaba agotada. Empezaron a ahogarse a frente de cientos de bañistas que miraban sin saber qué hacer. ¿Y qué pasó? Fíjense, una bañista llamada Jessica Simmons tuvo una idea. Empezó a gritar,
agárrense de las manos. Sí, bueno, pero no te Yo rías. es que no puedo con esto. En la cabeza de Federico sonó el puma en este momento. Por supuesto, era imposible. Agárrense de las manos. Claro. Entonces formen una Literal. cadena, literalmente, y en cuestión de minutos, entre 70 y 80 personas se tomaron de las manos, se agarraron de las manos y se adentraron en el mar. Imagínense eso, no estamos hablando de 70, 80 personas agarraditos de la mano y se fueron Unos a otros conmigo, ¿ok? No puedo. No puede. Soportaron la fuerza de la corriente, que puede ser más rápida que un nadador olímpico, y así crearon un puente humano de 90 metros de largo. Toda la playa se toda la agarró de las playa. manos. Lo cómico es que hay una historia de Lovecraft Ajá. que se llama el pueblo de Innsmouth o una cosa así, que trata precisamente que hay un pescador Ujú. que está tratando de sacar un pez muy fuerte Y todo el pueblo va tratando de ayudarlo y al final el monstruo marino se los lleva a todos al de un fondo del solo mar. jalón, sí. Es literalmente esto. Claro, pero aquí Pero- el final es pero el feliz, caso porque esto no fue lo escribió Lovecraft. Esto pasó. Exacto. En este caso fueron sacando a la familia uno por uno, primero a los niños, luego a los adultos, y todos sobrevivieron. Esta señora, Jessica Simmons, dijo después que ver a las personas de distintas razas y géneros poniéndose en acción. Ella dijo, juntos podemos llegar. No puedo, Daniela. Ver a personas de distintas razas y géneros poniéndose en acción para ayudar a extraños fue absolutamente asombroso. Perdónenos la risa, señores, tenemos demasiados días sin reírnos. Pero básicamente esta es la ¿Sabes canción cuando del ya estás al Puma. borde de la histeria y algo te da risa y no puedes detenerte? Que uno dice, pobrecito, está loquito. Bueno, así más o menos estamos Federico y yo en este momento. Es más, debería... Disociación. Es disociación de- De disociación al dinero. Exacto, disociación total. Pero bueno, esta historia es la prueba de que la cooperación física puede resolver problemas que la tecnología no puede. No hubo superhéroes, hubo 80 personas comunes que decidieron agarrarse de las manos, no mirar hacia otro lado. Por favor, necesitamos que poner el tema. No, pero no vamos a poner No voy ese, a poner no el vamos a tema, poner no, ok. Ahora vamos con otro caso, ¿no? Pasemos de esta cooperación masiva y resistencia individual a otro caso. Ok. Ok. El 11 de marzo del 2011, un terremoto de magnitud 9.0 y el posterior tsunami devastaron la costa este de Japón. Ujú. Hiromi Yaruchi, un residente de esta zona, fue sorprendido por una ola mientras estaba en su coche. ¿Y qué pasó? La ola de 10 metros de altura convirtió calles en ríos de escombros. Hiromi quedó atrapada en su vehículo y luego fue arrastrada al océano abierto. Pasó 2 días enteros a la deriva sobre un techo de madera flotante en pleno invierno, expuesta a la hipotermia y a la constante amenaza de nuevos remolinos. O sea, estamos hablando de 2 días en el agua fría porque cuando hablamos del invierno japonés es frío. Sí. Y además el trauma, ¿no? De todo lo que había vivido. Esta señora utilizó cualquier objeto que encontraba para llamar la atención de los aviones de búsqueda y al final fue rescatado por un barco de la Marina japonesa el 13 de marzo. Ahora, ¿qué la salvó? No fue tecnología, fue la voluntad pura y el concepto japonés del gaman. ¿Qué es este concepto japonés del gaman? Soportar lo insoportable con dignidad. Esto significa mantener la calma bajo presión extrema, no rendirse, seguir luchando, aunque no haya esperanza visible. Practiquemos el gaman, dijo ella, y así lo hizo y funcionó. O sea, es el estoicismo. Es el estoicismo puro y duro. Yo estoy cansado del estoicismo. Sí, bueno, se notó ahorita. La lección a veces, el heroísmo no es un acto público, es una decisión privada, solitaria, de seguir respirando cuando todo dice que no debes. Y estoy completamente de acuerdo contigo en este momento, y lo hablábamos en estos días cuando estábamos haciendo este acompañamiento solidario desde aquí, desde KISS, de que hay que permitirse su momento de disociación, su momento de desconexión también, de catarsis, y de pronto uno que otro momento para dejar de ser estoico también está bien. Sí. Y bueno, Sí. y no se sientan culpables si de pronto algo lo hace reír. Si, por ejemplo, hemos visto el rescate de Adriana, que se hizo viral, una señora a la que la está rescatando su esposo en medio de esta tragedia devastadora que estamos enfrentando los venezolanos. Y a todos nos ha sacado una sonrisa, la comunicación entre ellos, cómo es la calma, cómo se regañan mutuamente. Y es tierno y es chistoso. Aparte es tan venezolano. Sí, y como esas otras historias que han surgido que
que en medio de la tristeza y la desolación también nos han hecho reír. Entonces, bueno, no nos sintamos culpables por reírnos, por tener un momento de distracción y aprovechemos de escuchar un tema y venimos ya con un caso que además en este momento nos toca directamente el corazón, que es cómo se forman los topos mexicanos. Estamos de regreso en Cosas Muy Importantes Radio, hablando de Héroes sin Capa. Un programa especial que quisimos traerles para acompañarnos en medio de, bueno, de esta situación tan dolorosa en la que estamos. Pues también queremos acompañarlos con un poco de buena música e historias que de alguna manera nos inspiren, porque estos casos que hemos traído hoy muestran esa solidaridad y esa hermandad que surge en las circunstancias más increíbles y a veces se borra todo lo que nos pueda estar separando en el día a día. A la gente se le borra el cassette y simplemente se lanza y pone su vida en riesgo. Exacto. Sin pensar en nada. Y por otro que no es nada tuyo, que ni conoces. Entonces surge como ese lado, este tipo de situaciones sacan lo mejor y lo peor también de muchas personas. Pero nosotros hoy queremos apostar a lo mejor y traerles varios ejemplos que estoy segura además que en poco tiempo vamos a poder estar contando las historias de nuestros propios héroes sin capa dentro de esta situación. Ya les hablamos del caso del huracán Katrina y este equipo de rescatistas que se crearon a raíz de este evento. Les hablamos del caso de los mineros chilenos y cómo la organización fue esencial para poder sacar con vida estos 33 mineros, igualmente en el caso de los niños de la cueva de Tailandia. Y no menciones el otro. Y no voy a mencionar el otro caso porque este bloque quiere ser serio, pretende ser serio. En este bloque les vamos a hablar sobre los topos mexicanos. Cuéntame, Capo. Fíjense, el 19 de septiembre del 2017, a la 1:14 de la tarde, un terremoto de magnitud 7.1 sacudió el centro del país. Pero esta no era cualquier fecha, era exactamente la misma fecha, 32 años después del devastador sismo de 1985 que había marcado a toda una generación. Ese detalle no es menor. Para los mexicanos, el 19 de septiembre es una fecha grabada en la memoria colectiva. Cuando el suelo volvió a temblar el mismo día, el impacto psicológico fue tan grande como el físico. 370 muertos, más de 7.000 heridos, edificios derrumbados en la capital, Morelos, Puebla y el Estado de México. La Ciudad de México, construida sobre el lecho fangoso de lo que fue el lago Texcoco, amplificó las ondas sísmicas. ¿Y qué pasó con la alerta sísmica? Fíjense, por primera vez desde que la instalaron, la alerta no sonó a tiempo. El epicentro estaba, por mala suerte, demasiado cerca de la ciudad. Estamos hablando a solo 121 kilómetros. Y las ondas llegaron antes que los sensores pudieran activar la alarma. La alarma se activó 11 segundos después de que empezara el movimiento, cuando ya era demasiado tarde para evacuar. El caos fue total, las comunicaciones colapsaron, las calles se bloquearon con escombros. El gobierno, más allá de soldados y marinos, parecían ausentes y distantes al dolor. La gente empezó a desconfiar. Circularon rumores de que se retenían donaciones, de que se pedía credencial de votante para poder recibir la ayuda. ¿Y qué hizo la sociedad? Fíjense, la sociedad respondió. Cientos de personas corrieron hacia los edificios derrumbados. No tenían entrenamiento, no tenían equipo, solo tenían manos y desesperación. Pero algo cambió cuando comenzaron a coordinarse. El puño en alto. Los rescatistas comenzaron a levantar el puño. Era una señal no verbal. Silencio, estamos buscando, escuchamos. La ciudad entera entendió. Miles de personas en las calles que hasta ese momento estaban en medio del ruido y el caos y los gritos, se quedaban en silencio absoluto. Se escuchaban las goteras, los perros, los motores de los generadores y debajo de los escombros los golpes, esos golpes que anunciaban que aún había vida. Fíjense, ese gesto del puño en alto se volvió viral. Fotografías del puño en alto recorrieron el mundo. No era una orden desde arriba, era un consenso social absoluto. Si levantamos el puño, todos callamos. Y no solo callaron, también actuaron. Ahí aparecieron los topos. Y ahora vamos a volver al 19 de septiembre, pero de 1985, cuando a las 7:19 de la mañana un terremoto de magnitud 8.1 sacudió la Ciudad de México. En menos de 2 minutos, cientos de edificios colapsaron y miles de personas quedaron atrapadas bajo los escombros. ¿Y qué pasó con la respuesta del gobierno en el 85? Fíjense, fue lenta, desorganizada, insuficiente. Las autoridades estaban completamente desbordadas. En el medio del caos y el dolor,
fueron los propios ciudadanos quienes comenzaron las labores de búsqueda y rescate, con picos, palas, cuerdas y muchas veces únicamente con sus manos. Decenas de voluntarios removían escombros con la esperanza de encontrar sobrevivientes. Pero no cualquiera podía meterse entre el concreto y el acero, por eso algunos voluntarios se introducían en estrechos túneles entre los escombros para localizar a las personas con vida. La prensa comenzó a llamarlos topos porque se metían en la tierra como los animales, excavando para salvar vidas. Y estos no se detuvieron. Fíjense, la experiencia del terremoto de 1985 les demostró que el país necesitaba equipos especializados de rescate urbano. En febrero de 1986 se constituyó formalmente la Brigada Rescate de los Topos de Tlatelolco. Estamos hablando de una asociación civil integrada por voluntarios sin fines de lucro. ¿Qué los hace especiales? Bueno, para ser un topo no basta con querer ayudar, es indispensable ser constante, tener disposición para aprender a proteger, alertar y socorrer a toda persona que esté vulnerada por un desastre. Ellos no buscan ningún fin de lucro. Para integrarse se requiere ser profesional, técnico o estudiante y cumplir con un entrenamiento muy riguroso. Ahora, ¿qué tipo de entrenamiento? Fíjense, estos señores se reúnen semanalmente para prácticas de obstáculos, simulacros de desastres en estructuras colapsadas, en incendios o inundaciones, aprenden rapel, rescate vertical, espeología, practican rescates acuáticos, adiestramiento con perritos. Con perritos, exacto. Además toman cursos de ingeniería estructural, de atención prehospitalaria, primeros auxilios y hasta etología canina. Hoy en día, la brigada está certificada por la ONU bajo los protocolos INSARAC, que es la International Search and Rescue Advisory Group, y es un equipo de primera respuesta capaz de mantener un estado de preparación constante para despliegue internacional rápido. Su profesionalismo les ha valido reconocimiento mundial. Así es, fíjense, ellos han participado en misiones como el tsunami de Van Heck en el 2004, el terremoto de Haití en el 2010, el terremoto de Turquía en el 2023, las inundaciones de Valencia en el 2024 y recientemente ellos se encuentran aquí. Están aquí, están ayudándonos. Su trabajo les ha valido el reconocimientos oficiales del gobierno mexicano y de las autoridades de los países donde han asistido. Y sin embargo, siguen siendo una organización civil. Esa es la clave. No dependen de ningún gobierno los topos. Su patrimonio se integra gracias a donativos y contribuciones de carácter legal y patrimonial. Son voluntarios que arriesgan todo separándose de sus propias familias para ayudar a otras familias que están en desgracia. Como lo dijo Jorge Héctor Díaz Hernández, integrante fundador que alista su viaje a Toluca, a Venezuela, ahorita con los sucesos recientes, él declaró, implica un gran sacrificio el separarse de la familia para ir a apoyar a otras familias que están en desgracia. Fíjense, los topos son el ejemplo más claro de que cuando el sistema falla, la sociedad organizada puede suplir cualquier ausencia del Estado. No nacieron por una orden gubernamental, nacieron de la necesidad de la empatía y la decisión de no quedarse con los brazos cruzados. Como se dice en México, son un orgullo nacional, rescatistas que se han convertido en héroes de culto y en parte fundamental de la resiliencia mexicana. Así es, vamos a escuchar un tema, además un tema que bueno, bastante apropiado para lo que estamos sintiendo en este momento y bueno, recordando también que la música reconforta. Y si tienen algún comentario, no les hemos dado las redes, si tienen algún comentario, quieren, no sé, compartir algo con nosotros, pueden escribirnos @cosasmuyimportantes. Hoy no estamos en vivo en Instagram, sin embargo sí estamos grabando este episodio para posteriormente poder compartirlo también en las plataformas de podcast para que todos puedan escucharlo. Pero si quieren compartir con nosotros, @cosasmuyimportantes. Vamos a escuchar un tema. Y en la próxima parte, bueno, venimos con algunos casos adicionales de héroes sin capa. Hoy en Cosas Muy Importantes. Y estamos de vuelta con Cosas Muy Importantes. Hoy hablando de héroes. En el bloque anterior les estábamos contando un poco sobre el origen de los topos mexicanos. Pero fíjense que nosotros arrancamos con el terremoto del 2017. Fuimos al 85 para contarles cómo nacen ellos, pero no terminamos de contarles qué pasó en el 2017. Fíjense, mientras los voluntarios
removían los escombros con las manos, el gobierno federal enfrentaba muchas críticas. El presidente Peña Nieto fue abuchado en varias de las zonas afectadas y se abrieron 156 investigaciones por homicidio culposo vinculadas a edificios que colapsaron por corrupción y negligencia en su construcción. El sismo sacó a la luz lo que muchos denunciaban desde hace años. Esa es la paradoja. El terremoto fue una tragedia, pero también un parteaguas. La solidaridad fue conmovedora, pero también reveló que el Estado no tenía un sistema eficiente para evaluar daños, distribuir ayuda o prevenir el colapso de edificios mal construidos. Muchos mexicanos expresaron su orgullo y su indignación al mismo tiempo. Fíjense, una voluntaria, Mari Carmen González, dijo: las lágrimas se me salían sin parar. Era muy conmovedor. En medio de la tremenda desgracia que estamos viviendo, emociona ver la forma en la que se está reaccionando, en la que está reaccionando la gente. Pero también hubo quien señaló que la corrupción era un terremoto que ocurría todos los días. ¿Cuál fue el legado de ese 19 de septiembre? Miren, el periodista de la BBC, Juan Paulier, lo resumió así. La solidaridad afloró de manera conmovedora, pero reconstruir un país debe ser tarea de todos los días. El sismo dejó en evidencia que la respuesta más rápida y efectiva no vino de las instituciones, sino de la sociedad civil organizada. Los topos, los voluntarios, las cadenas humanas, el puño en alto, todo eso fue un recordatorio de que cuando el sistema falla, señores, la humanidad puede ser el sistema de respaldo. Recordamos que estamos hablando del caso de México, 19 de septiembre del 2017, ese terremoto terrible que vivió México exactamente el mismo día. Esto es increíble. 32, hay 6 horas de diferencia entre el del 85 ocurrió el 19 de septiembre de 1985 a la 1:14 de la tarde. Y el del 2017, el 19 de septiembre de 2017, ¿a qué? A las 4. A las 7 de la mañana. A las 7 Ahora, de la mañana. ustedes se ponen a pensar, estos señores cada vez que viene 19 de septiembre tienen que asustarse. Debe ser una fecha además muy dolorosa para el pueblo mexicano. Por cierto, de verdad, nuevamente el agradecimiento a toda la ayuda internacional que hemos recibido. Ayer tuvimos oportunidad de ver, aparte de la comitiva de rescate que envió Japón, entre médicos y enfermeras, que bueno, finalmente recibieron las credenciales para poder asistir, iban camino a La Guaira. Y bueno, y como ellos, cientos de rescatistas de todas partes del mundo, que además vienen con su conocimiento, porque pueblos como el de Japón o el de México o el de Chile, que han vivido y viven estas situaciones de sismos de manera mucho más frecuentes que uno, y tienen cultura sísmica, tienen también unos equipos de rescate muy bien entrenados y están prestándonos toda la ayuda y la solidaridad. Hablando de eso, yo recuerdo hace no mucho, estamos hablando que, ¿cuántos? 10 años, 12 años, lo que Fukushima. Sí. Lo que Fukushima fue increíble. Sí, bueno, eso fue posterior al terremoto y eso fue en el 2011. Fue en el 2011. Eso fue hace 15 años ya. Imagínense eso, imagínense el peligro que ocurra un terremoto y afecte un reactor nuclear. Sí, y una de las cosas que se destacó muchísimo cuando ocurrió el terremoto de Japón había sido la capacidad de organización del pueblo japonés y cómo ellos trabajan en equipo para levantarse. Y esto ya a título personal, uno de los comentarios de nuestro hijo Mateo, que es asistente de producción de Cosas Muy Importantes, ustedes lo han escuchado en otras oportunidades acá cuando nos acompaña, hoy no está aquí en este momento, pero él estuvo en uno de estos días posteriores a nuestros 2 sismos horribles de la semana pasada, ayudando en uno de los centros de voluntariado en la Universidad Central de Venezuela. Y lo primero que él me dijo es: mamá, no tenemos nada que envidiarle a Japón en cuanto a organización. Me dice, porque no había nadie realmente liderando eso, y sin embargo estábamos todos, que parecía una línea de producción organizada de personas voluntarias, que además no habíamos ninguno enfrentado a una situación así, porque estamos hablando de puros jóvenes, que muchos de ellos incluso no habían nacido cuando ocurrió lo de Vargas, sino mucho más jóvenes. Nuestro hijo tiene 19 años. Sin embargo, él me destacaba muy orgulloso, en medio del dolor, me decía con mucho orgullo: vamos a salir adelante, mamá, porque los venezolanos somos increíbles y solidarios y estábamos súper organizados, no era el caos, y somos cívicos, no era el caos
que yo hubiese imaginado cuando iba camino para allá, todo lo contrario. Y me llenó de orgullo porque además le vi la esperanza en sus ojos, que nuestros jóvenes han vivido cosas muy duras en todos estos últimos años, y que además se sintiera útil, ayudando, muy agradecido del poder estar vivo y sentir, bueno, ahora con esta vida que me regalaron, porque no estamos bien los que estamos aquí por ser mejores que nadie, ha sido un regalo y una suerte, y poder hacer algo con esa vida y con ese regalo que te dieron, de ayudar a otro que no corrió con tanta suerte, pues es una bendición, y yo creo que todos desde nuestra pequeña trincherita tenemos que seguir apoyando, porque además esto va para rato, esto no termina con remover los escombros, esto pues vamos a tener que sanar, levantarnos y reconstruirnos y apoyarnos. Y nos tocan como sociedad. No podemos esperar que alguien venga a hacerlo por nosotros. Sí, no tenemos otra opción que tomar el control de nuestras vidas. Exactamente, y levantarnos y Sí, apoyarnos señor. unos a otros. Oye, acuérdense de reír. Sí. Todo lo que puedan. Déjense espacios para reír, para descansar, para tratar de dormir, y cosas que le den confort, así sea de manera momentánea, no se sienta culpable. Necesitamos pequeñas dosis de dopamina, necesitamos bajar el cortisol y agarrar fuerzas y seguir. Todo el mundo tiene algo, puede ser un disco, una canción, Una película. una serie que simplemente genera confort. Escriba, camine, haga ejercicio, medite, haga yoga, lo que sea que le cause satisfacción, comparta con sus hijos, abrace a sus seres queridos. ¿Sabes qué me ha pasado, Capo, en estos días? Que a todo el que veo lo abrazo porque me da alegría verlo, y si me despido con cariño, porque además sientes la fragilidad de la vida. Entonces no se quede con reconcomios, con cosas, perdone, dígase lo que se quiera decir, no se guarde Ya, nada. Daniela, vamos a calmarnos. Bueno, lo bueno, ¿no? Lo bueno, vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos porque Voy a empezar aquí un... No, eso no. no es muy buena idea ir diciendo todo lo que se Voy piensa. a decir todo lo que pienso. No, mira, no. Es verdad. No. Vamos a calmarnos. No diga todo, filtres. Diga lo bonito. Exacto. Si no tiene algo bueno que decir de Mejor alguien, no lo diga. lo diga. Y recuerden, señores, agárrense de las manos. No, Daniela, no. Mira, vamos a despedirnos con un tema. Estamos esperando a ver si viene Isnardo, si no, de todas maneras, cualquier cosa nos podemos quedar acompañándolos un ratico más, pero vamos a darle las gracias a Luis, que nos acompañó aquí como siempre. Más fiel que novia fea. Más fiel que novia fea, como decimos nosotros. Gracias, Luisito, por estar aquí en los controles acompañándonos. Camila y Mateo, nuestros asistentes. Gracias, chicos, donde estén. Y en la conducción, bueno, aprovechamos de despedirnos por si acaso nos tenemos que ir, pero si no nos tenemos que ir, nos quedamos un ratico más. Exacto. Somos Daniel Ormazábal. Y Federico Capocci. Nuestras redes, @cosas muy importantes, si quieren compartir algo con nosotros, estamos aquí atentos. Y bueno, escuchamos un tema que nos va a poner Luis, y cualquier cosa nos volvemos a escuchar. It's better to run with rum.